Hola, mi nombre es Maximiliano Cristiá, soy profesor de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Segundo video de la serie sobre state charts. En este video les voy a mostrar cómo hacer la formalización usando state charts del conocimiento de dominio y de los requerimientos del cruce ferroviario. Es decir, en este video no vamos a ver cómo formalizar la especificación, vamos a trabajar con los fenómenos designados en el video anterior que no nos permiten hacer una especificación, vean el video anterior para esto, pero sí nos permiten hacer la formalización del conocimiento de dominio o de al menos una parte del conocimiento de dominio y de los requerimientos. Esta es la formalización de una parte, por lo menos, del conocimiento de dominio de la alarma y del semáforo. Empecé por esta descripción porque me permite describir los state charts más simples y así empezar de a poco también introduciendo el lenguaje. Bueno, ya les había aclarado yo que el lenguaje de especificación de state chart está basado en el lenguaje de especificación habitual de máquinas de estado, es decir, donde se hacen globitos o cajitas, circulitos que indican estados y flechas que indican transiciones. El lenguaje de state chart es una extensión gráfica de ese formalismo básico. Esto es un state chart, esto es otro state chart. Este state chart formaliza el conocimiento de dominio de la alarma. Este hace lo mismo con el conocimiento de dominio de la barrera. Esta caja que rodea lo que es propiamente la máquina de estado se llama superestado. Esta caja así se llama superestado. La idea es que cualquier caja puede ser un estado o un superestado. Es un estado cuando adentro no hay nada. Cuando ya he llegado al final, como si fuese la hoja del state chart. Pero cualquier máquina de estado que yo haga en state chart la puedo encerrar en un cuadrado y ese cuadrado se puede utilizar como estado, en realidad se lo llama superestado, como un estado en otra máquina state chart. Esta es una forma de modularizar state charts, es decir, este cuadrado de acá tiene un nombre y luego yo en otra especificación, en otra parte de la especificación, simplemente puedo decir DK alarma sin mostrar la estructura interna de ese estado y hacer flechas que entran y salen de ese estado con una determinada semántica que vamos a ir viendo. ¿Qué significa esa semántica? Por eso es importante encerrar las máquinas de estado en superestados y ponerles un nombre, porque probablemente uno construya una máquina de estado relativamente compleja, a lo mejor con cientos de estados, en base a bloques pequeños que los va integrando en base en parte a este mecanismo de superestado. Hay otros mecanismos para integrar máquinas de estado que ya los vamos a ir viendo, pero este es uno de los básicos, de los fundamentales. Por lo demás, lo que está acá es una máquina de estados típica con el agregado de que esta flecha que empieza con un punto, con un círculo, indica el estado inicial. Se supone que los state charts siempre son máquinas de estado deterministas y por lo tanto uno en cualquier lugar en cualquier superestado tiene que indicar cuál es el estado inicial. Si no indica el estado inicial, la máquina se vuelve no determinista porque podría ser cualquiera de los estados dentro del superestado el estado inicial. Entonces, de esta forma yo digo que el estado inicial de la alarma es off. A través de la transición dada por el evento a on pasa al estado on y a través de la transición a off pasa al estado off. Una cosa importante desde el punto de vista metodológico. Esto y esto de acá no aparecen caprichosamente, son términos designados. Tienen que ir al video anterior, a la tabla y a las designaciones y ver que a on y a off son exactamente los nombres que yo puse a la derecha de las designaciones. Es decir, las transiciones de los state charts en general tienen que ser solo términos designados. Es decir, una de las cosas básicas que designo cuando voy a hacer una especificación basada en state chart es designar los
las transiciones, los eventos que hacen las transiciones. Los estados, por el contrario, no tienen por qué estar designados. Yo acá le pongo nombres a los estados. En StateChart los estados siempre tienen que tener nombre. Le pongo nombre a los estados, pero los nombres de los estados no hace falta designarlos. ¿Por qué no hace falta designarlos? Porque se comprende el significado de la máquina en base a la designación de los eventos. Es suficiente con designar los eventos para comprender el significado de la máquina. Me refiero a comprender el significado en términos de lo que ocurre en la realidad. Yo ya designé que A-ON significa que el sistema enciende la alarma. Por lo tanto, si yo paso de este estado a este estado, significa que acá la alarma no estaba encendida y acá la alarma está encendida. Lo mismo con al contrario. Por otro lado, esto que está acá, otra cuestión metodológica importante, esto que está acá no es un requerimiento. Fíjense que yo acá no digo cuándo hay que prender la alarma o cuándo hay que apagar la alarma. Acá digo que la alarma pasa de apagada a encendida o de encendida a apagada alternadamente. Y eso no es un requerimiento. Eso tampoco es una especificación. El software no tiene que hacer eso. Esto es un comportamiento normal, natural, de la alarma. Es decir, la alarma se comporta así independientemente de cuál sea el requerimiento o cuál sea el uso que se le va a dar a esa alarma. Yo podría, por ejemplo, tener un requerimiento que nunca prende la alarma o que nunca la apaga. Con lo cual, esto no sería el requerimiento. Lo único que me interesa a mí es saber que la alarma funciona de manera alternada entre prendida y apagada. Lo mismo pasa con la barrera, en la cual acá ya hacemos una abstracción que es que para nosotros la barrera o está baja, es decir, está horizontal básicamente, o está vertical, y no tiene ningún punto intermedio. Es decir, cuando inicialmente la barrera está levantada, es decir, el tránsito vehicular por la carretera está permitido, y ante el evento B se baja la barrera y pasa al estado que está abajo. Y con el evento S pasa al estado inferior, al estado de arriba. Nuevamente, S y B son dos términos designados, es decir, no aparecen ahí caprichosamente, no pueden aparecer de la nada, es decir, no puedo poner un nombre acá que no está designado, eso está metodológicamente incorrecto. Por otro lado, los estados no están designados y no hace falta designarlos, no hay que designarlos. El significado del StateChart es idéntico a solo que para la barrera, es decir, fíjense que acá tenemos dos StateChart que son estructuralmente idénticos, pero su significado se comprende respecto de la realidad por los términos designados. Yo sé que esto habla de la barrera y que esto habla de la alarma no por los nombres de eventos que elegí, que en este caso A-ON, A-OFF pueden sugerirme que estoy hablando de la alarma y S y B pueden sugerirme subir y bajar de la barrera, sino que se comprende por las designaciones de estos eventos. Yo acá podría haber puesto X1, X2, W1, W2 y aún así debería poder ser capaz de comprender el StateChart mirando las designaciones. Es decir, en algún lado tendría que haber dicho que el sistema enciende la alarma es W1. El sistema sube la barrera es X1. Y aún así, con esos nombres extraños para los eventos, yo soy capaz de entender el StateChart igualmente. Es decir, entender en sus implicancias respecto del entorno que lo rodea. Es sumamente importante, y esto es uno de los puntos que marca Jackson con su teoría, en que esa vinculación entre el modelo formal y la realidad se preserve todo el tiempo, se entienda perfectamente qué es lo que está pasando. Y eso se logra a través de las designaciones y de la tabla de control, porque otra de las cosas que yo sé es que estos eventos los produce la máquina, los produce el software, los produce el sistema, es decir, no son eventos que se produzcan en el entorno. La computadora debe mandar la señal para prender la alarma, para apagar la alarma, subir la barrera o bajar la barrera. Son cosas que genera la computadora. Vuelvo a repetir, ninguno de estos dos representa un requerimiento. Acá no estoy diciendo ni cuándo se sube la barrera, ni cuándo se baja la barrera, ni cuándo se prende la alarma, ni cuándo se apaga la alarma, ni en qué circunstancias ocurren esas cosas. No lo digo. Eso es la parte de requerimiento. Esto es solo el conocimiento de dominio que me permite a mí garantizar en algún momento que este conocimiento de dominio, conjugado con la especificación que eventualmente haremos, eso implica el modelo formal para los requerimientos. Eso es simplemente el uso de la utilidad del conocimiento de dominio. Es decir, el conocimiento de dominio funciona como hipótesis
de contexto, funciona como hipótesis del entorno, es decir, yo construyo un sistema que va a funcionar bien si el entorno se comporta de esta forma y de esta forma. Si el entorno no se comporta de esta forma o de esta forma, no puedo garantizar los requerimientos, no puedo garantizar que el sistema que yo voy a construir va a funcionar así, va a funcionar correctamente. Entonces, la idea del conocimiento de dominio es precisamente eso, son hipótesis sobre el entorno, sobre el contexto que me permiten a mí determinar que la especificación que yo voy a construir y por lo tanto el programa que eventualmente voy a implementar van a funcionar correctamente, dada esas hipótesis sobre el entorno. Si alguna de esas hipótesis no se verifica en el entorno, en la realidad, el sistema no va a funcionar bien, no necesariamente va a funcionar bien, y en alguna medida no es responsabilidad mía porque yo presenté un sistema que funcionaba ante determinadas hipótesis. Si esas hipótesis son falsas, no va a funcionar. Ahora les presento otra porción de conocimiento de dominio que tiene que ver con cómo se desplazan los trenes sobre la zona de peligro, es decir, sobre la zona de interés al cruce ferroviario. Claramente parte del conocimiento de dominio podría ser expresar cómo se mueven los trenes sobre cualquier vía, a cualquier distancia del cruce ferroviario, pero eso para el problema que nosotros queremos resolver no tiene ninguna importancia. Lo que sí tiene importancia es cómo se desplazan los trenes sobre la vía en la zona de peligro. La zona de peligro está demarcada de alguna manera por la distancia X en sentido de aproximación al cruce y por la distancia Y en sentido de alejarse del cruce. ¿Por qué es importante saber cómo se mueven los trenes sobre la vía? Porque esa información nos va a permitir después hacer una especificación que cumpla los requerimientos. Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando un tren se aproxima hacia el cruce y está a distancia X del cruce, es el momento en que hay que bajar las barreras. Ahora, ¿qué pasa si detrás de este tren viene muy pegado otro tren detrás? ¿Qué tenemos que hacer con la señal, con el hecho de que esos dos trenes vengan muy pegados? Hay que distinguir cuándo empieza un tren, cuándo termina el tren, cuándo es el último vagón de un tren que sale y cuándo es el último vagón del otro tren que sale. Con lo cual, es importante saber cómo se desplazan los trenes sobre la vía para poder garantizar los requerimientos haciendo una especificación. No da lo mismo cómo se muevan los trenes sobre la vía. Es decir, básicamente hay una cuestión que es central, que es saber si sobre la zona de peligro puede haber dos trenes simultáneamente en la misma vía, moviéndose en el mismo sentido o moviéndose en sentidos diferentes. Justamente esta información nosotros la tenemos que recabar con los ingenieros ferroviarios, son los que nos van a decir cómo se desplazan los trenes sobre la vía, y acá yo hice algo que me parece a mí que es más o menos razonable, no hablé con ningún ingeniero ferroviario, simplemente es más que nada un ejemplo de cómo hacerlo. Obviamente si hubiese otra información el state chart sería diferente, pero lo importante es que esta información tiene que estar, hay que recabarla eventualmente y hay que codificarla, formalizarla, en este caso con state chart. Entonces, nuevamente acá esto se llama decavía porque representa el conocimiento de dominio sobre el desplazamiento de los trenes sobre la vía. Fíjense que ya es un state chart un poco más complicado, aparecen superestados acá y acá sin nombre. Es posible hacerlo, solo que en este caso no los puedo reutilizar porque al no tener nombre no los puedo volver a usar en otro state chart. Obviamente yo podría haber especificado este superestado por separado, haberle puesto un nombre y al especificar todo este más grande simplemente traigo el nombre de aquel en una caja y es suficiente, es semánticamente lo mismo. Justamente esas son las cosas que Harrer le agregó al formalismo básico de descripción de máquinas de estado para poder hacer un formalismo modular que permita escribir sistemas de cantidad finita de estados, pero con números importantes de estados. Y de hecho acá yo hice las cosas de manera diferente en este superestado que en este superestado, más que nada para mostrar las diferentes alternativas que tiene el lenguaje. Probablemente la mejor forma de utilizar state chart hubiese sido que este superestado tuviese un nombre y estuviese especificado afuera, que este superestado tuviese un nombre y estuviese especificado afuera, y que cuando voy a especificar el decavía simplemente pongo el nombre de cada uno de los superestados y los conecto por esta línea.
La semántica, repito, es exactamente la misma. Nosotros esperamos que cuando ustedes resuelvan este tipo de problemas, utilicen la mejor modularización posible provista por el lenguaje. Bueno, tenemos estado inicial. Fíjense que también tenemos estado inicial para un superestado. ¿Por qué hacemos esto? Porque hacemos llegar esta transición hasta el borde de un superestado. Esta es otra de los agregados que hace Harel. Una de las cosas que nota Harel, que lo nota prácticamente cualquiera cuando empieza a trabajar con este formalismo, es que arribando a un cierto número de estados, a una cierta complejidad de la máquina que uno está tratando de especificar, el acomodar las transiciones para que no se solapen, para que no se atraviesen, para entender cuál es la flecha de una transición y cuál es la de otra, etc., empieza a ser todo un problema. Sobre todo para ponerlo en un medio físico limitado como es una hoja de papel o una pantalla de computadora. Es decir, no podemos pensar que lo hacemos pintando el cielo, digamos. Tenemos lugares físicos limitados para hacerlo, y es donde la gente lee esos stagers, es donde el proyecto se desarrolla, con lo cual eso tiene que estar fácil de leer en esos medios físicos limitados que tenemos. Entonces, una de las cosas que trata de hacer Harel es que se ahorre la mayor cantidad de flechas posible, y no solo se ahorre cantidad de flechas, sino que las flechas sean lo más cortas posible, de manera tal de no tener que hacer un dibujo muy largo que atraviese muchas otras flechas y tenga que esquivar cajas para explicar el stager. Todo eso confunde a la vista. La idea es que, siempre, como ya les he dicho desde el principio, la cosa más importante de una especificación es que sea evidentemente correcta. Y para eso necesita que sea muy clara en lo que expresa. Entonces, ¿por qué esta flecha llega hasta acá? Porque la idea es que esta flecha tiene la semántica de que hubiese sido lo mismo poner una flecha directamente a este estado y otra flecha directamente a este estado, ambas etiquetadas por el mismo evento. ¿Ok? Eso si no estuviese el estado por defecto. Ahora, cuando yo hago llegar la flecha hasta el borde del superestado, la semántica en el caso de que hay una flecha de estado por defecto es que esta flecha es lo mismo que haber llegado hasta acá. Es decir, es lo mismo que haber dibujado la flecha hasta ahí. Y en ese caso yo no tengo por qué poner la flecha esta de acá. Es decir, no hace falta poner la flecha de estado por defecto. Es simplemente llegar hasta ahí. Una cosa similar, esta idea la hice acá. Esta flecha yo la podría haber hecho llegar hasta el borde del superestado y haber puesto una flecha de estado por defecto, de estado inicial, apuntando a cruzando. Y sin embargo lo que hice fue mandar la flecha hasta el estado interno, con lo cual desambiguo y hago determinista el stager. Si yo hago llegar la flecha justo hasta el borde y no pongo estado por defecto, este superestado se vuelve no determinista porque la entrada podría ser a este o a este, en ambos casos etiquetada por el mismo evento. Acá elegí otra forma, que es la que le presenté originalmente, es decir, con todo esto puesto de esa forma, con lo cual el significado de esta flecha es básicamente una flecha que llega hasta acá sin este estado por defecto. Es decir, queda claro que cuando se entra al superestado, en realidad se entra a este estado. Bien, como otro gesto gráfico de Harel es esta salida común de un superestado. Salida común de un superestado. Fíjense que acá se está saliendo del superestado. ¿Qué significado tiene esto? El significado de esto es una flecha que parte de cada uno de los estados que están en el superestado, etiquetada con el mismo evento. Es decir, yo puedo estar acá y si aparece el evento tren I, voy a parar a vacía. Y yo puedo estar acá y si aparece el evento tren I, voy a parar a vacía. Justamente la idea de la salida común de superestado ayuda muchísimo cuando hay un evento de salida que es como una especie de break, en lo que sería un bucle de un lenguaje de programación, y uno sale del bucle sin, digamos, una salida del todo limpia, pero acá semánticamente correcta. Es decir,
esa salida común me ahorra a mí tener que graficar más flechas, flechas más largas, etc. Por otra parte, lo que dice este StateChart, recuerden que estamos codificando, formalizando conocimiento de dominio y eso implica hacer una hipótesis sobre el funcionamiento del entorno. Básicamente lo que está diciendo este StateChart es que la zona de peligro, la zona del cruce, digamos, está en algún momento, empieza estando vacía, es decir, no hay trenes por ahí, hasta que aparece un tren en la zona de peligro, lo que significa que se está aproximando hacia la zona, hacia el cruce y está a distancia X. A partir de ese momento, como se sale de vacía y no hay más transiciones con tren X, esto significa, lo que está diciendo este StateChart, es que no puede aparecer otro tren. Es decir, no va a poder aparecer otro tren en la zona de cruce hasta que volvamos a vacía. Con lo cual estamos de alguna manera prohibiendo ese comportamiento, o más que prohibiendo, diciendo que ese comportamiento de dos trenes muy cerca uno del otro, en la realidad no se da. O, dicho de otra forma, que nosotros vamos a construir un programa que va a controlar al cruce ferroviario asumiendo que nunca hay dos trenes demasiado cerca uno del otro. Es decir, que hasta que una vez que uno entra, el otro va a entrar a la zona de peligro, es decir, va a estar a distancia X cuando el primero ya se fue. Porque es el momento en que se puede censar, en que se puede percibir el evento tren X. Recuerde que el evento tren X es la aparición del tren físico, de la locomotora, a distancia X. No es una señal de un sensor, es el tren en sí, ese tren ahí. Esto codifica nuevamente conocimiento de dominio, no codifica un requerimiento. No codifica un requerimiento, no es algo que el usuario nos pide a nosotros. No es que nos pide, los trenes se tienen que comportar de esta forma. Nosotros desde un software no podemos hacer cómo se comportan los trenes. Solamente ellos, desde una estación de control, pueden decir cuál es la frecuencia, la velocidad, la distancia que tiene que haber entre dos trenes. Con lo cual, esto no es un requerimiento, mucho menos es una especificación, porque está plagada de eventos no compartidos, de fenómenos no compartidos, con lo cual lo único que es una hipótesis sobre el funcionamiento del entorno. Y esta hipótesis, como las anteriores que hicimos, nos van a permitir eventualmente poder mostrarle al cliente que si estas hipótesis son válidas, la especificación que nosotros hacemos va a implicar los requerimientos que él nos está pidiendo. Por lo demás, esto se comprende básicamente con la semántica de las máquinas de estado, que hasta ahora no hay nada fuera de lo normal. Todo lo nuevo se los he explicado, que es la salida común, la entrada común, estado por defecto, etc. Y se comprende a través de las designaciones. Y nuevamente remarco esto. Las transiciones son todos fenómenos designados. Las transiciones son todos fenómenos designados. Los estados no tienen designación. Con lo cual yo entiendo el funcionamiento de esto mirando las designaciones y sabiendo la semántica, en este caso de StateChart, que es básicamente la semántica hasta ahora de máquinas de estado. Acá tenemos la descripción del requerimiento en una versión muy simple y para una sola vía. Es decir, estamos considerando que en el cruce ferroviario solamente hay una vía y solamente puede haber un tren al mismo tiempo pasando por el cruce ferroviario. Es decir, en la versión más general que en algún momento vamos a especificar, hay dos vías, con lo cual puede haber dos trenes pasando simultáneamente por el cruce, no por la misma vía, pero sí por el cruce. Acá estamos considerando que hay solo una vía, para simplificar y para mostrar algunas cosas de StateChart y ir de a poco. Entonces, el requerimiento... Me faltó ponerle el nombre al superestado. Es muy simple en el caso de una sola vía. Inicialmente no hay ningún tren, con lo cual... ahora lo vamos a ver, van a estar las protecciones deshabilitadas. Cuando se da el fenómeno tren X, el evento tren X, se produce una transición a un nuevo estado donde obviamente hay un tren en la zona de peligro. Yo acá puse no hay tren, siempre queriendo decir que es en la zona de peligro. Cuando se produce el evento tren Y, deja de haber un tren en la zona de peligro y pasa a no haber tren, obviamente... con lo cual puede aparecer un nuevo tren en la zona de peligro. Ahora, esto es
el evento producido por el entorno, porque recuerden, si ven la tabla de control y visibilidad, este es un evento producido por el entorno, es controlado por el entorno, pero eso no alcanza para constituir el requerimiento, porque la idea de un requerimiento es que ante un estímulo del entorno, el sistema tiene que producir algo. Justamente lo que el sistema produce es lo que está después de esta barra. En el caso básico de StateChart, la forma de una transición es evento barra acción. Las acciones también son evento barra evento. Este es un evento de entrada, este es un evento de salida. Ese evento de salida se produce a raíz de la aparición del evento A. Es decir, el evento A de alguna manera entra al sistema y el sistema produce el evento B como un evento de salida. El evento B va a ser consumido en el paso siguiente de ejecución del StateChart, pero esto tiene que ver con la semántica de una posible herramienta para trabajar con StateChart. Ese evento se consume en el instante siguiente. Es decir, una vez que se ha producido la transición, se consume ese evento y se produce una nueva transición. Acá en particular, fíjense que yo puse la conjunción de varios eventos. Eso está permitido en StateChart. Los eventos son cerrados por conjunción, es decir, esto es como si fuese un solo evento. La idea es que el sistema dispara estos tres eventos que van a ser consumidos por tres máquinas diferentes que van a estar en paralelo al sistema. Eso lo vamos a ver en la escena siguiente. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo básicamente? Que cuando se produce el evento TrenX, cuando aparece el evento TrenX, el sistema tiene que producir estos tres eventos. Encender la alarma, bajar la barrera y poner el semáforo en rojo. Y ahí se queda esperando hasta que aparece el evento TrenI, que significa que el tren se ha ido de la zona de peligro. En cuyo caso se producen estos tres eventos, que es apagar la alarma, subir la barrera y poner el semáforo en verde, y se vuelve al estado original de la máquina que representa los requerimientos. Esta máquina representa el requerimiento básico del cruce ferroviario. Esto sí es un requerimiento, porque esto relaciona eventos controlados por el entorno con eventos controlados por la máquina, y dice cuándo los eventos controlados por la máquina se dan en función de los eventos controlados por el entorno. Eso es básicamente la definición de un requerimiento. Es un predicado que relaciona eventos de entrada con eventos de salida. Los eventos de entrada los produce el entorno, los eventos de salida los produce el sistema. Y esas condiciones dice cuándo se produce un evento a raíz de la aparición de un evento del entorno. Básicamente eso es la descripción de un requerimiento. Entonces, lo que vamos a ver en la escena siguiente es cómo esto se combina con el conocimiento de dominio que tenemos de todos los otros componentes del sistema. Por un lado tenemos los StateChart que representan el conocimiento de dominio, y por otro lado tenemos el StateChart que representa los requerimientos. La pregunta es cómo se relacionan unos con otros. Bueno, la respuesta es que se relacionan vía concurrencia o paralelismo. Entonces, lo que hacemos es componer de manera concurrente la máquina que representa los requerimientos y las máquinas que representan el conocimiento de dominio de cada componente. Esto lo hacemos en un StateChart, que es todo esto que está acá, que fíjense que tiene estas líneas punteadas, segmentadas en su interior. Las líneas segmentadas significa que cada máquina que está en un compartimento segmentado está en concurrencia, está en paralelo con todas las demás. Es decir, esta máquina está en paralelo con esta, pero también está en paralelo con esta y con esta. Todas están en paralelo aunque no tengan una línea contigua que las vincule. Es decir, dentro de la caja grande, todas están en paralelo con todas. ¿Cómo se comunican estas máquinas entre sí? Se comunican mediante el mecanismo de broadcast. ¿Esto qué significa? Que cuando una de los componentes produce un evento, todos los otros componentes que están en paralelo con ese, que están dispuestos a consumir ese evento, lo pueden consumir. Los que no están dispuestos a consumir ese evento, lo pierden. Entonces, por ejemplo, cuando esta máquina, el DK vía, produce el evento TrenX, la única que lo puede consumir es la máquina R, porque lo tienen, primero porque lo tiene en su alfabeto y porque aparte parte del estado de partida de ese evento. Todas las otras máquinas se lo pierden ese evento, en principio porque no lo tienen en su alfabeto, pero además porque podría darse el caso que, por ejemplo,
Si acá tenemos ficticiamente una salida con tren X, está que no existe, pero supongamos que hubiese una ahí, cuando este evento tren X se produce, esta máquina está en este estado, con lo cual no puede consumir este evento, para lo cual debería estar en este estado, es decir, no se dan las condiciones para que lo pueda consumir. Con lo cual, cuando este evento aparece, esta máquina se lo pierde, aunque lo tenga en su alfabeto, se lo pierde igual. Tendrá que esperar otra vuelta en donde ese evento aparezca justo cuando la máquina está en este estado. De otra forma, se lo pierde. Esa es la forma de comunicación de eventos que provee StateChart. ¿Qué hemos aprendido entonces hasta ahora? La posibilidad de poner componentes, máquinas de estado finito en paralelo. Es un recurso muy útil para especificar sistemas de estas características. Los sistemas de esta característica normalmente justamente es el resultado de componer en paralelo el comportamiento de varios componentes, en general electromecánicos, físicos, con un sistema de software que recibe estímulos de estos componentes y produce estímulos para otros componentes. Por ejemplo, acá recibe estímulos de la vía y produce estímulos para la barrera, para la alarma. Uno podría no hacer esta especificación utilizando concurrencia, utilizando la composición concurrente o la composición paralela, pero realmente se tornaría muy complicada. En general lo que se hace para evitar la concurrencia en este caso, o para no usarla, es un producto cartesiano de los estados de los diversos componentes y poner flechas para todo ese producto cartesiano de estados. Fíjense que el producto cartesiano de todos estos estados sería una cantidad de estados bastante grande, habría que multiplicar todos estos de acá, y la cantidad de flechas se multiplica de esa forma, con lo cual el dibujo se torna muy difícil de comprender, muy difícil de poner en un espacio reducido. El aporte de Harel a la posibilidad de expresar este tipo de cosas gráficamente en paralelo con un mecanismo de comunicación de eventos tan simple como el broadcast es realmente interesante porque brinda la posibilidad de expresar sistemas bastante complejos gráficamente en muy poco espacio.